Estamos nuevamente acá. La verdad que mucho debate, muchas situaciones que se dan, las cosas que pasamos cotidianamente, tratamos de llevárselo de primera mano a su hogar y de usted saque una conclusión. Tenemos ya conectado al gran Jairo, ¿sí? A un hito en la música argentina, una persona renombrada. Buenas noches, Jairo, ¿cómo te va? Walter Cortés y Oscar Ledesma te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Walter? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte con nosotros y siempre agradecemos la actitud de ser federal con los canales de televisión del interior, ¿no? Y que eso nos da un poco de vida y también nos legitima con la gente, con nuestra gente que siempre espera que no pase todo por la capital federal, ¿no? Bueno, yo soy del interior, o sea que... Claro, claro. Evidentemente. Bueno, ¿cómo es eso de que hace 50 años que iniciaste la música, entraste en todo esto? ¿Cómo llevas esta situación de pandemia? Contanos un poco. Bueno, los 50 años es a partir de mi primer disco como Jairo, ¿no? Claro. Un seudónimo de Jairo, porque mi verdadero nombre es Mario. Claro. Mario González Pierotti. Y cuando fui a España me ofrecieron grabar un disco ahí. Buscaron un seudónimo y fue como no sé, como ser otro. Claro. Me dio la oportunidad de ser otra persona. Sí, sí, totalmente. Otro país, además, o sea, y era muy joven, ¿no? Claro. Entonces, cuento a partir de ahí lo de los 50 años. La pandemia lo llevo como todo el mundo, ¿no? Con altibajos, con más bajos que altos, la verdad, porque la incertidumbre sigue siendo la misma y tenemos pocas certezas, ¿no? Claro. Lamentablemente esto sucede en todas partes, no solamente aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Lo sé de buena mano porque tengo hijos que viven por ahí, dos que viven en Francia y una que vive en Italia. Claro. Y bueno, sabemos de primera mano todo lo que pasa ahí, los movimientos que hay ahí permanentemente, ¿no? Claro. ¿Vos sos peronista? ¿Sos radical? ¿Qué sos? Mira, yo soy radical, de extracción radical. Y yo me hice radical el día que eligieron a Arturo Illia presidente de la República, porque yo soy de Cruz del Eje, del noroeste de Córdoba. Claro. Él ejerció la medicina, donde vivió casi 50 años. Claro. Y cuando lo eligieron presidente de la República, yo vivía en Cruz del Eje, y él también. Sí, sí. El día que lo eligieron, él estaba en Cruz del Eje. Ah, mirá vos. Y para un chico de la edad mía, adolescente, para todos los chicos, porque me acuerdo que íbamos con un par de amigos míos al centro de la ciudad, donde llegaba gente de todas partes, una vez conocido el escrutinio y demás, era algo extraordinario ver que eso sucedía, ¿no? Que una persona de ahí, a la que veíamos, no digo de manera cotidiana, pero la veíamos con frecuencia, había sido elegido nada menos que presidente de la República. Muy importante. Entonces yo creo que ese día mi tendencia, digamos, se inclinó por el lado de los radicales, y además después tuve la oportunidad de conocer mucho a Raúl Alfonsín, viviendo yo en Francia, y bueno, me lo presentó Antonio Seguí, el pintor cordobés como yo, de Villa Allende, y él fue el primero que me habló de Alfonsín, y al día siguiente que me hablara de él, lo conocí en París, ¿no? Y también conocí a Perón, pero no soy peronista. Claro. También estaba con Perón en su casa, claro, en Puerta de Hierro, ahí en Madrid. Claro. Bueno, Perón era amplio, ¿no? En eso era amplio, ¿no? Aparte le gustaba mucho la música popular también. Claro. Y él tuvo la suerte de hace muchísimos años. Vos decís que cumplís 50 años con la música como Jairo, pero anteriormente claro, también tenías intervenciones con folclore bueno, que un montón. No cantaba folclore, cantaba canciones mías, pero fue una mini fama muy fugaz, además muy breve, ¿no? Claro. Y duró 3 años, una cosa así, en la época de mi adolescencia, y después dejé de cantar porque empecé a trabajar como ilustrador. Yo estudiaba arte y canto al mismo tiempo, desde que llegué a Buenos Aires, ¿no? Y me dediqué a la ilustración y trabajaba muy bien porque el trabajo de ilustrador es muy bonito porque en la mayoría de los casos trabajan freelance, es decir, en su casa, ¿no? Y es un trabajo muy libre, es muy bonito. Uno podía trabajar en un lugar cómodo en su casa, escuchando música y demás, y luego entregaba los trabajos, ¿no? Era como un terminador de trabajo, ¿no? Mirá. Algo así.
Pues sabés que hace poco estaba mirando ahí por el canal Encuentro, bueno, una historia de la familia de los Pons allá en Francia, en París, y bueno, y yo pensaba para este tiempo, ¿no? Porque en ese lugar se juntaban Mercedes Sosa, Ferré, bueno, estabas vos, Horacio Guaraní, bueno, tanta personalidad importante de la música popular argentina y demás, ¿no? Bueno, también tenía que ver con una situación de nuestro país, ¿no? Que lo llevaba justamente a estar en aquel lugar. Pero digo, trayéndolo a este tiempo, pareciera ser que los artistas es como que no están tan juntos como en ese momento, ¿no? Bueno, la coincidencia de vivir en la misma ciudad y lejos del país también, yo creo que jugaba a favor del encuentro, ¿no? De juntarse. Y en este caso, yo vivía en Francia, también vivía Atahualpa Yupanqui, también vivía Astor Piazzolla, Julio Cortázar, Jorge Labelli, éramos muchos los argentinos muchos. Éramos varios los artistas argentinos que vivíamos en París en ese momento, ¿no? También, por supuesto, bueno, Guaraní, él vivía en España, pero solía ir a Francia con frecuencia y era muy amigo de José Pons, de quien por cierto se han cumplido 100 años de su nacimiento hace 2 días. Tenía la misma edad que Astor Piazzolla y eran muy amigos. Bueno, y ahí nos juntábamos muchas veces en casa de ellos, o en mi casa también, es decir, eran encuentros entre gente que tenían en común la patria, ¿no? El país lejano además, es decir, que era cuestión de juntarse y hablar mucho del país, ¿no? Nutrirse un poco del arte, de la música de la Argentina y demás, recrearlo un poco entre nosotros. Es una manera de mantener, ¿no es cierto?, de sentirse siempre el mismo arraigo y sentirse cerca del propio país y sentirse cerca a sus compatriotas, además, que eran todos artistas muy destacados, ¿no? Cuando yo fui a Francia a vivir, ellos ya vivían ahí, Piazzolla, Yupanqui, Labelli, todos los pintores, en fin. Y José Pons y Jacqueline Pons era un lugar donde muchas veces nos juntábamos, a alguna fiesta de un cumpleaños de alguien o una fiesta simplemente donde nos invitaban a juntarnos, a pasar un rato, y todos íbamos, y muchos, y muchísimos más todavía que no he nombrado, gente a lo mejor que tenía menos fama o eran menos conocidos, pero que también eran artistas que estaban ahí trabajando y buscando su futuro. Claro, y demás, yo lo que te decía era por esa cuestión, digo, que había un poco, yo no sé si hará por el desarraigo y demás, que hoy no tienen la mala suerte de pasarlo muchos artistas, pero pareciera ser como que está como dividido el ambiente artístico y cultural, ¿no? Como que, viste, no hay ese colectivo cultural que me parece que en ese momento había con respecto a este tiempo, como que cada uno hace la suya, viste, tal vez, si bien se están... Sí, entiendo lo que me quieres decir. Yo creo que hay que tener en cuenta que había enfrente algo que era común a todos, lo teníamos, y la verdad estábamos enfrente de la dictadura, ¿no? Claro. Entonces era un enemigo, entre comillas, pero un adversario, un enemigo común, digamos, ¿no? La dictadura marcó mucho a la Argentina y marcó mucho la imagen de Argentina en el extranjero. Nosotros, cuando vivíamos ahí, Argentina era un país que se miraba un poco por encima del hombro. No digo que mal, pero bueno, no eran los argentinos, era su gobierno, ¿no? Su tipo de gobierno, un gobierno autoritario, como el de la dictadura, que fue además una de las felonías más sangrientas, ¿no? Porque la última dictadura dejó una huella muy profunda, ¿no? Indudablemente. Eso nos juntaba aún a aquellos que pensáramos muy distintos políticamente, ¿no? Yo tengo amigos, muy amigos que son peronistas y muy amigos que son comunistas, otros que son socialistas. Y a mí, yo he aprendido en la vida que nunca la política me va a quitar un amigo. Totalmente. ¿Qué es lo que te da nostalgia, Jairo? Bueno, yo creo que ciertos lugares y sobre todo la gente que conoces, tus amigos, tu familia, todo eso, las cosas que se echan de menos, ¿no? Las cosas que se echan en falta. Claro. Es decir, si vos siempre tenés la ilusión de juntarte una vez, 2 veces por año, claro, con la familia y demás. Y cuando no podés hacerlo es
ese faltante, digamos, se hace mucho más grave y mucho más importante todavía, y se hace desear mucho más, ¿no? Claro. Yo creo que eso es lo que me provoca nostalgia. Los argentinos somos muy nostálgicos, somos muy sentimentales en el fondo, y por eso tenemos la música que tenemos, es una música muy sentimental, hablando del tango y del folclore, que son las músicas, digamos, más genuinas que tenemos en el país, ¿no? Claro. Pero incluso hasta en el rock, escuchar algunas letras y son muy, muy nostálgicas también, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Y de qué equipo sos? ¿De qué equipo de fútbol, por ejemplo? Yo soy de esa generación que creció en una ciudad chica, que tenía su propia liga, digamos, la de Cruz del Eje. Entonces seguía un equipo de Cruz del Eje que se llamaba Central Norte. Eso por un lado. Tenían todos nombres de ferrocarriles, porque Claro. todos los equipos, incluso los de Córdoba, Talleres, Sí, sí, Belgrano, sí, todos esos, Instituto Atlético Central Córdoba, todo ese nombre de ferrocarril. En Córdoba, en la Liga Cordobesa, era de Instituto. Claro. Y después de Boca en el campeonato grande, digamos, el Metropolitano, el que se jugaba y que nosotros no veíamos, porque en aquella época a Cruz del Eje no llegaba a la televisión. Y llegaban los fragmentos de partidos que estaban filmados en cine. O sea que los tipos filmaban en la cancha y vos lo que veías en el cine eran los tipos festejando el gol ya había pasado, pero podían filmar todo el partido, ¿no? Era muy gracioso. Pero bueno, era hincha de Boca porque mi padre, y sigo siéndolo, mi padre era muy hincha de Boca. Claro. Y tuve la suerte tengo una suerte de hincha, para un hincha extraordinaria, de haber grabado el himno de Boca con la orquesta sinfónica, y es el que pasan los domingos en los partidos en la Bombonera, ¿no? ¿Qué es lo que te emociona? Viste que hay cosas en la vida que a uno lo emocionan muchísimo. ¿A vos qué te emociona? Todo, soy bastante llorón, soy de llorar en el cine. Las personas que se emocionan cuando se encuentran con algún amigo o una amiga que hace mucho tiempo que no ve. En fin, ese tipo de cosas me emocionan profundamente. A veces suelo ser más demostrativo que en otras, pero por lo general soy muy sensible a ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Yo creo que todos los artistas lo somos de alguna manera, ¿no? Sí. Y la emoción la tenemos un poco a flor de piel, ¿no? Si no, no seríamos artistas, ¿no? El artista es alguien que es capaz de transmitir, digamos, un hecho real cambiado levemente, o sea, variar un poco la realidad y hacérsela llegar a mucha gente para que se sienta dentro de una historia, o que se siente identificada con un paisaje, con un cuadro, con una película, en fin. O con un libro también, ¿no? Porque el arte tiene muchos terrenos de expresión, ¿no? Totalmente. ¿Alguna vez quedaste en ridículo en tu vida? Viste que muchas veces uno queda en ridículo, qué sé yo, que se va a agachar a levantar un papel y se te raja el pantalón, qué sé yo, tosé y se te escapa un gas. ¿Alguna vez quedaste en ridículo o no? No, nunca me pasó una cosa así. Sí me pasó alguna vez alguna cosa curiosa. En una oportunidad yo tenía que cantar en el Olympia, en París, y ¿qué pasa? Que el Olympia es un lugar donde vos vas y haces una temporada, no es que haces un solo día, ¿no? Y tenía que actuar del 4 al 24 de marzo, o sea, eran 20 días de actuaciones, salvo un día que teníamos de descanso en el medio, los demás eran actuaciones recitales, ¿no? Y yo vivía en Madrid en ese momento, no vivía en París todavía, y me acuerdo que fui a jugar un partido de fútbol, de esto en cualquiera, un partido entre amigos, y me caí, salté mal, caí mal y me rompí un codo. Así que era un drama porque estaba cercana a la fecha del Olimpia, no llegaba con los tiempos, y me enyesaron el brazo además. ¿Y qué pasa? Que en actuaciones como esas, en un teatro tan importante, ahí juegan muchos sponsors y mucho dinero en juego también, porque hay una publicidad que es muy cara. O sea, la publicidad que hacen, ¿viste? Papelan todo París, en fin, hay anuncios por todos lados. Evidentemente es un capital muy grande, ¿no? Entonces mi imprudencia fue ir a jugar al partido de fútbol. Claro. Y para disimularlo, me acuerdo que, para buscar una excusa, digamos, los productores dijeron en la prensa que me había caído en la bañadera, ¿no? Y recuerdo que los días siguientes que lo anunciaron y salían con un comunicado de prensa, ¿viste? Esa cosa que salen en la prensa, en los chismes, claro, claro. Y en los días siguientes, los días que siguieron al anuncio, recibí un montón de antideslizantes, ¿viste? De todo tipo de colores, dibujitos.
Hubiera sido más noble que te diga que te caíste en un partido de fútbol, porque viste. Pero bueno, estaba viendo que justamente en esto de reinventarse en la pandemia, justamente, bueno, este disco que estás sacando y demás, no tenés a nada más y nada menos que Abel Pintos, a Eruca Sativa, que son, digamos que, bueno, que voy a hablar de Abel Pinto y que voy a hablar de estos chicos de Eruca Sativa, que es una banda bastante emblemática de este último tiempo, ¿no? Claro, tal cual. Y digo, porque viste que con esto de que hoy, por culpa de las compañías, por estas cuestiones de vender y demás, se están misturando, no sé, vamos a suponer, pasó con esta banda mexicana Los Ángeles Azules, vamos a suponer, con Palito Ortega, ¿no? Sí. No sé, Daddy Yankee, por decir, con no sé, con Jennifer López, por decir, ¿no? Y demás. ¿Esto que vos estás haciendo es por una cuestión de la compañía o por una decisión tuya de traerte estos artistas para este disco de los 50 años? Bueno, primero tengo que aclararte que yo soy artista independiente. Yo soy artista independiente desde hace 40 años. Es decir, que la mayoría de mis éxitos discográficos los he conseguido de esa manera. Con las compañías tengo el trato para la distribución y demás, pero no soy artista que dependa de las grandes compañías discográficas, ¿no? Tengo muy buena onda con ellos, me llevo muy bien con muchas de ellas, pero nunca he sido artista de ninguna. Siempre he sido distribuido por ellos y nada más, ¿no? Así como artista independiente, lo que te permite ese tipo de trabajo, por un lado te limita un poco, justamente, ¿no? En la promoción, entrar en los grandes circuitos de difusión y demás, ¿no? Pero te permite elegir libre tu repertorio también, ¿no? No dependés de direcciones artísticas de nadie, tú sos tu propio director artístico. Lo que haces bien, lo haces bien vos, y lo que haces mal también, ¿no? Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es celebrar 50 años de la grabación de mi primer disco. Y la gente que ha venido a cantar al disco, que bueno, nombraba Abel Pintos, Eruca Sativa, pero también está Juan Carlos Baglietto, está Lisandro Aristimuño, está Nahuel Penisi, Pedro Aznar, está Elena Rogers, Escalandrum, a ver, que no olvide nadie, Marcela Morelo, León Gieco, Víctor Heredia, todos han venido simplemente porque querían venir y porque me tienen cariño, afecto, o lo que sea, pero han venido todos y todos han estado muy motivados. Te puedo asegurar que la grabación de cada una de las canciones ha sido una fiesta extraordinaria. Se grabó en el estudio de Lito Vitale, que también tiene ese espíritu independiente también con la música, y además de ser un gran músico, un gran instrumentista, porque toca todos los instrumentos además y muy bien todos, pero bueno, también es un excelente productor y sobre todas las cosas es un queridísimo amigo. Entonces hicimos este disco que se vio interrumpido por la pandemia. En realidad era un disco que iba a tener 17 canciones y iban a intervenir 23 invitados, ¿no? O sea que había dúos y algún trío, ¿no? Como en el caso de La Milonga del Trovador, con Pinto, con Abel y con Eruca Sativa. Pero bueno, la pandemia dispuso otra cosa y entonces Lito tuvo la muy buena idea me dice, bueno, ¿por qué no hacemos 2 discos? Agregamos 3 canciones, llegamos a las 20 y hacemos 2 volúmenes, ¿no? Entonces ahora ya estamos grabando el segundo, ya ha avanzado bastante la parte orquestal, y ahí también va a haber otros invitados y otras canciones de mi repertorio también, el repertorio que ha crecido mucho, por supuesto, en 50 años. Ha sido muy ardua la tarea de elegirlo justamente para estos discos. Y la segunda tanda, digamos, el segundo álbum va a estar, qué sé yo, Vicentico, va a estar Nacha Guevara. Todo un equipo de primera vez, por lo que veo. Todo un equipo de primera vez. Todo un equipo de primera vez. Casi nada, ¿no? Los artistas creo que hoy más están sonando. Vos sabés que la pregunta última para mí, por lo menos, porque yo, bueno, he tenido la suerte de haberte hecho otras notas en otros lugares, ahí en Santa Teresita, ya por el 98, que tuviste la suerte de estar alguna vez, y hablábamos justamente de esto de crear canciones. Yo te había preguntado cómo las elegías o por qué en ese momento, y vos me decías que también tenía que ver con un estado de ánimo en que vos querías dar a conocer algunas canciones, ¿no? Sí, yo creo que lo que yo relaciono, asocio los estados de ánimo al fenómeno de la inspiración, ¿no?
Sí, la inspiración es un fenómeno muy abstracto, ¿no? Es muy difícil definirlo, ¿no? Pero yo creo que en mí, por lo menos conmigo, funciona así. A mí se me ocurren las cosas, alguna canción o demás, cuando hay algo que me conmueve, cuando hay un hecho, un hecho artístico, una obra, voy a un museo, veo un cuadro y a lo mejor escribo una canción 4 o 5 días después que no tiene nada que ver con el cuadro, pero estoy sensible, me ha sensibilizado de manera tal que ha creado una situación de inspiración, digamos, entre comillas, de inspiración fuerte, y bueno, son los momentos en los que se componen las canciones. Claro. Casi nunca he compuesto canciones persiguiendo, digamos, hit, digamos, porque creo que es la peor manera de hacerlo. Es decir, creo que los que persiguen hit y siguen fórmulas, creo que no lo consiguen muy poco, ¿no? Claro. Yo creo que lo genuino y lo demás, yo creo que es lo que más gusta a la gente, ¿no? Tenemos un mensaje de Silvia, ¿sí? Dice que nos felicita por la entrevista al gran Jairo, músico increíble. Silvia vive en el kilómetro 12, de acá yendo para el lado de Yao Yao, ¿no? Así que hay un gran saludo de Silvia para vos. Yo he ido muchas veces a Bariloche, voy ahora hace un tiempo que no voy, pero he ido con mucha frecuencia con amigos míos, amigos franceses o españoles, o la familia de mi mujer, que es madrileña. También hemos estado varias veces en Bariloche, los dos solos también. Y es uno de los lugares más bonitos que tiene Argentina, no lo voy a descubrir yo, pero indudablemente es uno de los lugares donde uno piensa cuando quiere visitar un lugar bonito de Argentina a alguien que no conoce. Totalmente. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, te agradecemos nuevamente de que estés para la teleaudiencia de Bariloche, y bueno, nos vamos a estar hablando cada tanto, porque es interesante, me quedaron un montón de preguntas para hacer. Cuando quieran, ya saben, ya conocen el... Pues es que quiero agregar algo, querido Jairo, porque hay algo emblemático también que a mí me estaban escribiendo, ¿no? Que decía justamente que hablaba de, hay dos cosas que son muy importantes en la vida de Jairo, es además de la muy buena música y demás, hay dos temas, uno es el Ave María, y el otro que emociona hasta las lágrimas también es la interpretación del himno nacional argentino, que realmente te digo que te para los pelos de todo el cuerpo, vamos a decir así, porque es algo realmente maravilloso. Además de toda la música que tenés, por supuesto, hay 20.000 temas. Sí, es cierto, pero son dos cosas que no, ¿ves? Dos canciones que en definitiva no lo son como aires extraordinarios que atraviesan el tiempo, ¿no es cierto? Sí. Tanto el himno nacional, con lo que significa para nosotros, sí, como símbolo extraordinario de unión y demás, y el Ave María, que es una melodía de esas que se quedan flotando en el espacio, ¿no?, de música clásica, y que cantaba cuando era adolescente y estudiaba canto, y un día la grabé en el año 78 en francés, en París, y desde entonces no he podido dejar de cantar, no he podido, tampoco he querido, porque la gente me la pide mucho, y agradezco mucho que me la pidan, que la cante siempre. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros, y cada tanto te vamos a llamar para que te des un recreo por este lugar tan lindo y nosotros te podamos preguntar estas preguntas que quedaron, digamos, sin hacerse. Muchas gracias, Jairo, muy amable. Ojalá pase pronto la pandemia y pueda visitarlos ahí personalmente. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande para todos. Gracias, muchas gracias.